Pues un gusto, mis hermanos, qué bueno que ya estamos aquí una vez más reunidos. Eh, pues vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Rey, que nos acompañe, que nos dirija en la exposición de su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, poner en tus manos, Señor, pues el desarrollo, Señor, del mensaje, que todo sea, Señor, bajo tu guianza y tu dirección, que no haya ningún tipo de inconveniente técnico, ningún tipo de estorbo, y que todos podamos disfrutar, Señor, de tu palabra, Padre. Guíanos y dirígenos, mi Dios, y bendice, Señor, pues este tiempo en el cual compartimos, Señor, de tu palabra, y que esa palabra sea en provecho y bendición a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Pues un afectuoso abrazo, un saludo caluroso, mi hermano, de todos los países y regiones que se conectan a esta sala de videoconferencia, pues desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, de los distintos países y lugares, pues reciba grandes bendiciones, mi hermano. Y pues el tema que yo tengo para compartir con ustedes, yo hoy le puse por título La ciudad de la unción. Vamos a confiar en que Dios nos va a dar la habilidad, la destreza para poder compartir esta palabra. Amén. Vamos a entrar en lectura, mis hermanos, y yo quiero invitarlo a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 30, versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: Toma también de las especias más finas de mirra fluida 500 siclos, de canela aromática la mitad 250, y de caña aromática 250, de casia 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de la santa unción. Y bueno, pues usted recuerde que el miércoles anterior, pues tocábamos el tema de la unción del santo. Y que esa unción del santo, pues es necesaria para poder estar prevenidos y distinguir el ataque, la influencia, la aparición, la manifestación del anticristo o de los anticristos. Y habíamos dicho que los anticristos pues salen de la misma iglesia, salen de en medio de nosotros, y por lo cual pues tienen los usos, las costumbres, el perfil pues de un cristiano. Por eso cuesta trabajo poder identificarlos, poder distinguir bien a bien quiénes son. Pero bueno, conforme lo que habíamos dicho, todos aquellos que tienen la unción del santo, pues tendrán esa capacidad de estar preparados, apercibidos cuando se manifiesten estos anticristos y quieran causar daño. Pero bueno, entrando ya propiamente en lo que es el aceite de la santa unción, pues habíamos dicho, y conforme lo narra Éxodo 30, 23 al 24, pues está compuesto de 5 componentes. Estamos hablando de mirra, estamos hablando de canela aromática, de caña o cálamo aromático, de casia y aceite de olivo. Entonces, pues todo esto es lo que conforma propiamente el aceite de la santa unción. Pero bueno, si seguimos leyendo un poquito más adelante, dice, en cuanto ya el uso específico del aceite de la santa unción, dice a partir de Éxodo 30, versículo 26, y con él
ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y entonces, bueno, dentro del uso específico del aceite de la santa unción, pues era para consagrar, para santificar los distintos instrumentos y utensilios que correspondían dentro de lo que es el tabernáculo. Estamos hablando, pues, candelabro, altar de holocausto, altar del incienso, etcétera, etcétera. Y es claro cuando dice todo lo que toque el aceite de la santa unción será santificado, consagrado. Pero no nada más el aceite de la santa unción sirve para consagrar instrumentos o utensilios, sino también a las personas. Éxodo 30:30 dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado dentro de su pueblo. Y entonces está claro, pues que el aceite de la santa unción era específico para el uso de los sacerdotes, para aquellos que estaban distinguidos y preparados, capacitados para poder usarlo. Y aquí dice el versículo 30-33, dice, cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado dentro de su pueblo. Entonces es para uso específico dentro de lo que es el sacerdocio y el ministerio, hablando de los sacerdotes, hablando de sus hijos, del ministerio sacerdotal. Pero también es interesante que dice ahí que se tienen que mantener las mismas proporciones, es decir, las mismas cantidades. O sea, no se puede poner de más o de menos o algo a semejanza. Entonces, pues está claro que Dios es en este caso es muy específico en cuanto para qué es, quiénes lo deben de usar o recibir y en cuanto la hechura y sobre todo también en cuanto las cantidades y proporciones. Todo tiene que ser muy claro, muy específico. Ahora, si usted recuerda, vamos a hacer un breve resumen. El aceite de la Santa Unción, sus 5 componentes, pues tienen que ver, lo estudiamos la vez pasada, corresponden o hay una correlación con lo que es la Torá o el famoso Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y habíamos dicho que aceite de oliva tiene que ver con Génesis, mirra con Éxodo, canela con Levítico, cálamo o caña con Números y casia con Deuteronomio. Y que la correlación usted la encuentra exactamente en los primeros capítulos o versículos de cada libro. Y bueno, al final habíamos dicho que el aceite de oliva es un símbolo o figura de la resurrección o la regeneración. Mirra tiene que ver con sufrimiento, amargura, dolor. La canela pues es una ofrenda de olor grato a Dios. Cálamo, caña significa medir o contar, cuando uno tiene que ser probado, medido. Y la casia tiene que ver con doblarse y humillarse. Bueno, todo esto lo vimos con claridad la vez pasada. Y habíamos dicho por ahí que por esta situación los anticristos pues se volvieron anticristos. ¿Por qué? Porque no toleraron, no soportaron el aceite de la unción, no soportaron la unción, lo que implica, lo que significa, porque pues cuando hablamos de que en la vida cristiana, pues en ocasiones tenemos que pasar por amargura, tenemos que pasar por sufrimiento, pues a la gente pues no
A muchos no les gusta, no les agrada, que esto tiene que ver con la mirra. Cuando hablamos de que pues Dios en ocasiones nos tiene que probar, ya sea medir o contar para saber si estamos dando la estatura, pues tampoco nos agrada. O cuando tenemos que doblarnos y humillarnos de continuo, hablando de la acacia, pues no nos gusta. Al final lo que yo pretendo decir, que obviamente estas características, pues en aquellos que estaban dentro de la iglesia y empezó a trabajar la unción, provocando todo este tipo de cosas, pues no toleraron, no soportaron y pues se salieron y se volvieron anticristos. Pero bueno, hoy vamos a ahondar más en algunos detalles y vamos a leer Isaías capítulo 10, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su bordón. De manera, dice, y contra ti alzará su bordón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y Jehová de los ejércitos levantará azote contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como en Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. Entonces, pues aquí está claro. Cuando hablamos de enemigos, cuando hablamos de personas, pueblos, espíritus, ataques que nos oprimen, que nos atacan, que nos ponen yugo, que nos ponen carga, pues la unción en este contexto, como dice Isaías capítulo 10, versículo 27, dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. Entonces quiere decir que la unción, viéndolo desde este punto de vista, pudre los yugos de esclavitud, los yugos de opresión, los yugos que de alguna manera están cargando y oprimiendo a nuestras vidas. Por eso es bueno tener esa unción, porque quita esos yugos de opresión, quita esos yugos de esclavitud y también libera a las personas. Ahora, esto es interesante porque hay algo que no he tocado con ustedes, porque estamos hablando que Dios es específico en cuanto a la hechura del aceite de la santa unción. Y estamos hablando que si hablamos, por ejemplo, de la mirra, pues estamos hablando que tienen que ser 500 ciclos, no más, no menos. De la canela, 250 ciclos. Del cálamo o caña, 250 ciclos. Y de la acacia, 500 ciclos. Y bueno, hay otra medida de volumen, en este caso el hin, que corresponde al aceite de oliva. Y entonces Dios especificó estas medidas, estas proporciones, y según lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 32, dice: no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Lo cual quiere decir que las proporciones pues tienen un fin específico, tienen un entendimiento, una comprensión que debiéramos nosotros pues de tratar de buscar o entender por qué en este caso estas proporciones, hablando de mirra y casia 500 ciclos y hablando de canela y cálamo 250 ciclos. Ahora, porque pues bueno, al final si Dios dijo que sean esas medidas es porque tienen que ser esas medidas,
por alguna situación, por alguna indicación o por alguna enseñanza. Usted recuerde que lo que habíamos hablado, que cuando hablamos de la unción tiene que ver con enseñanza. Y si tienen que ver este aceite de la santa unción y cada componente tiene que ver con el Pentateuco o la Torá, pues la palabra Torá significa instrucción o enseñanza. Y entonces, pues es obvio que, pues si estamos hablando de estas medidas, pues hay algo que Dios nos quiere enseñar, hay algo que Dios nos quiere mostrar, que podamos comprender y entender por qué estas medidas o estas proporciones. Y esto pues obviamente nos tiene que dar a nosotros un mayor entendimiento y comprensión acerca de lo que es la unción o el aceite de la unción. Ahora, lo que sí es interesante es, visto desde el punto de vista de Isaías capítulo 10, versículo 27, pues que la unción sirve para, aparte de lo que es para enseñar, para instruir, también sirve para destruir los yugos de esclavitud. Entonces aquí ya estamos viendo otra aplicación. Ciertamente implica enseñanza, ciertamente implica instrucción, cosa que vimos con detalle la vez pasada, pero también implica destrucción, quitar o pudrir los yugos de esclavitud, los yugos que nos someten y que nos maltratan. Pero la pregunta que yo me hacía, yo le decía a Dios, bueno, entiendo todo eso, lo comprendo, pero lo que todavía yo no alcanzo a comprender y entender es el significado de las medidas, de los 500 ciclos, hablando de mirra y casia, y de los 250 ciclos, hablando de canela y cálamo. O sea, porque son dos números, 500 y 250. Entonces, como que no, bueno, obviamente pues yo soy muy curioso en cuanto al Señor, a la palabra, y siempre le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿O para qué? Y pues Dios es bueno, Dios es lleno de amor y misericordia y pues en ocasiones mis preguntas tal vez como un niño, pues Dios me las responde. Y hoy vamos a ver, nos vamos a adentrar un poco más en cuanto a las medidas, ese número 500, ese número 250, y vamos a ver qué más encontramos. Y vamos a irnos al libro de Esther. En el libro de Esther, a partir del capítulo 9, versículos 1 en adelante, dice así: y en el mes 12º, que es el mes de Adar, el 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Bueno, usted recuerde la historia de lo que se narra en el libro de Esther. Se había levantado un enemigo contra el pueblo de Israel, Amán, y que gracias a la intervención de Mardoqueo, el tío de Esther, y aprovechando esa relación que tenía con Esther, y siendo que Esther era la favorita del rey, y pues gracias a esa intervención o esa intercesión de parte de Esther delante del rey, porque dentro de las maquinaciones de Amán era destruir al pueblo judío, al pueblo hebreo. Pero bueno, Dios intervino, Dios usó a Mardoqueo, a Esther, y gracias a eso, pues se pudo revertir esa situación y se le dio oportunidad al pueblo de Israel para que se defendiera del castigo y de la destrucción que ya estaba planeada por este personaje llamado Amán. Y bueno, esto usted tendría que leer completo ese libro de Esther, yo nomás estoy dando una breve reseña. Pero bueno, aquí dice
que el día que se había determinado ejecutar la sentencia por las maquinaciones de Amán para destruir al pueblo hebreo, pues ya ellos teniendo la posibilidad de poder defenderse, entonces resultó al contrario. Dice aquí, releo. En el mes de duodécimo, que es el mes de Adar, el 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, o sea, en contra de los hebreos, el mismo día en que se esperaban los enemigos de los judíos se enseñoreasen de ellos, pues fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de los oficiales del rey ensalzaban a los judíos por el temor de Mardoqueo, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos, con plaga de espada y de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Esther 9:6. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Note por favor. Resulta ser que se levanta el pueblo hebreo, el pueblo judío, ya con la capacidad de poder defenderse. Ya no se podía quitar el decreto contrario, pero sí se les dio la opción de que se pudieran defender, y entonces pues el papel se invirtió. Ahora los que salieron aborrecidos eran los enemigos. Y esto sucedió en las distintas provincias en este caso de Persia, sucedió en las distintas provincias. Pero hablando de Susa, la capital, que era donde estaba el reino, donde estaba el palacio, ahí específicamente se nos da este dato. Dice, y en Susa, la capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. A 500 hombres. ¿Y por qué me llama la atención? Porque dentro de las proporciones o medidas que se habla para el aceite de la santa unción, hablando de dos componentes, mirra y casia, se habla de 500 ciclos. Y recordando lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27, que el yugo será destruido por causa de la unción, las ataduras, la esclavitud, pues es interesante porque específicamente, hablando dentro de este contexto, que querían oprimir al pueblo de Israel, pero al final se revirtió el asunto, y específicamente ya hablando de la capital del reino, donde estaba el rey, su palacio y las instituciones para gobernar todas las provincias, ahí específicamente mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. En otras palabras, vino la unción, permítame usar esa expresión, vino la unción y destruyó y mató o quitó el yugo de opresión, el yugo de esclavitud, el yugo que quería destruir, anular, atrapar al pueblo judío. Entonces, es interesante porque si la unción destruye los yugos de esclavitud y los pudre, pues es curioso porque dentro de los componentes del aceite de la santa unción, hablando de mirra y casia, que son 500 ciclos, pues quiero verlo yo de esta manera, que la unción en este sentido cayó sobre del pueblo judío, ¿para qué? Para destruir y para matar a los que estaban en contra de ellos, específicamente 500 hombres. Entonces, por eso entiendo, mirra, pues ahora que implica sufrimiento y amargura, pues ahora a quienes les
padeció sufrimiento y amargura fueron aquellos que estaban en contra del reino, en contra del pueblo judío. Ahora a ellos les llegó esa porción de mirra en sufrimiento y en amargura, 500 ciclos. Y la acacia, que tiene implicaciones de ser humillado, de ser doblado, pues los enemigos fueron humillados y fueron doblados, 500 ciclos. Y esto aplicó para 500 hombres. Entonces quiere decir que cuando la iglesia está plena de la unción, que tiene esa unción que no está contaminada, que no está corrompida, que no está avejentada, porque luego el aceite se envejece, se hace rancio. Cuando tiene una unción fresca, una unción nueva, como dice el Salmo 92, 9 al 10, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán disipados todos los que obran maldad. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de toro salvaje, seré ungido con aceite fresco. Cuando se tiene esa unción fresca, esa unción sin contaminación, pues los que son nuestros enemigos, los que son los que están en contra de nosotros, esas huestes de maldad, esas huestes espirituales, esos problemas que nos están cercando y que nos están arrollando, pues ahora es para ir en contra de ellos y avergonzarlos, causarles sufrimiento, causarles amargura, humillación y que sean doblados. Entonces, por eso es que es aquí en este sentido el 500. Ahora, es interesante porque si yo les hablo del 250, voy a ir a Números capítulo 16, versículo 1. Y dice aquí, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Jón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, de los del consejo, varones de nombre o de renombre. Entonces, fíjese qué interesante, porque junto con Coré, Datán y Abirán, se levantaron 250 varones que pertenecían al consejo, 250 varones principales que se unieron a la rebelión, a la instigación de parte de Coré, Datán y Abirán. Y entonces se levantan estos 250 varones, se unen a este Coré y a los otros dos personajes. ¿Para qué? Para apoyarlos y respaldarlos. ¿Y qué es lo que ellos estaban reclamando? Ellos no estaban de acuerdo, no estaban convencidos de la dirección, del respaldo que tenía en este caso Moisés y Aarón. No querían que Moisés y Aarón tuvieran la dirección, el trato o la dirección del pueblo de Israel, y también querían el sacerdocio. Porque de hecho Moisés les dice, no basta con lo que Dios ha hecho con ustedes, no basta con lo que Dios les ha probado, que los ha tomado en cuenta y ahora también quieren el sacerdocio. Cuando a ustedes no les corresponde ser sacerdotes, porque el sacerdocio nada más corresponde a la familia de Aarón, y se están levantando, y eso fue, y se los dijo a Coré, a Datán y a Abirán. Te invito a que leas todo el contexto. Entonces se levantan estos 250 en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de las autoridades puestas por Dios. Bueno, al final Moisés se enoja y dijo, bueno, mañana vamos a dirimir este asunto, vamos a ver quién es el que verdaderamente tiene la dirección, el respaldo de parte de Dios. Ustedes traigan su incensario, cada uno traiga de sus incensarios y vamos a presentarnos delante de Dios y que Él escoja y Él decida. Bueno, al final, pues ocurrió que Dios se enojó, Dios se molestó y los consumió. Números 16:34. Porque primero vino y dio castigo y disciplina a Coré, a Datán y a Abirán junto con todos sus familiares, y a ellos se los tragó la tierra. Se abrió la tierra y bajaron vivos al Seol. Pero a estos 250 varones del consejo dice, Números 16:34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio o el incienso. Entonces, fíjese que estos 250 que se levantaron contra la dirección de Dios por vía de Moisés y de Aarón fueron consumidos, fueron muertos, fueron destruidos. Y me llama mucho la atención porque estos 250 se presentaron con un incensario. Y es interesante porque dentro de, hablando de la canela o el cálamo, que también es un cálamo aromático, pues estamos hablando de 250. Y ambos son aromáticos. Entonces, qué interesante, porque aquí pues se ve otra vez el aspecto ahora en este caso del número 250, que fue para destruir, para consumir a estos 250 varones que se rebelaron al mandato y a la dirección de Dios por vía de Moisés y Aarón. Y entonces es interesante porque te estoy dando dos claros ejemplos. En el primer caso, en el caso de Esther, de que matan y destruyen a 500 varones de la capital de Susa. Y en el caso de la rebelión de Coré, pues ejecutaron o consumieron a 250 varones que pertenecían al consejo, varones de renombre. Y entonces, en uno mueren 500 en un caso y en el otro caso mueren 250. Pues al final, viéndolo desde el punto de vista de Isaías capítulo 10, versículo 27, pues vino la unción y los destruyó, los consumió, los erradicó. Entonces, por eso entiendo ahora el 500 y el 250, porque representan la destrucción que Dios ahora va a hacer en contra de los enemigos del pueblo de Dios, en contra de la iglesia de Cristo, en contra de las autoridades puestas por Dios, en contra del pueblo y de las máquinas, en contra del pueblo y de lo que el enemigo quiere hacer y de sus maquinaciones. Entonces, por eso una iglesia ungida, una familia ungida, una persona ungida, tiene la capacidad de consumir y de destruir a todos aquellos enemigos que se levantan en contra. Por eso, como decíamos la vez pasada, es bueno tener la unción del santo, y la unción del santo se empieza a adquirir cuando nos empezamos a meter en la enseñanza, en el estudio de la palabra, en el Pentateuco, en la Torá, en la instrucción, y soportando pues también lo que implica los 5 componentes de la santa unción. En ocasiones vamos a tener sufrimiento y amargura, mirra, en ocasiones vamos a tener que ser medidos y probados, cálamo, caña. Siempre vamos a tener que estarnos doblando y humillando, casia, y siempre es elevar a Dios una ofrenda de olor grato delante de Dios, un sacrificio de olor grato. Y eso siempre nos va a dar la posibilidad de ser regenerados, resucitados, renovados, de volver a empezar. Pero ahora el que tiene la unción pues va a tener capacidad en contra de sus enemigos de provocarles sufrimiento y amargura, mirra, 500 ciclos, de probarlos y de evidenciarlos, de contarlos, cálamo y caña, 250, de consumirlos, de humillarlos, de doblarlos. Entonces, fíjese qué interesante, porque ahora es la unción en contra de los enemigos, para consumirlos, para destruirlos, para erradicarlos. Y aquí se ve claro en este 500 y en este 250. Por eso son medidas específicas. Pero, pues Dios es bueno. Honestamente, Dios es bueno. Dios es lleno de amor y misericordia. Y Dios sigue enseñando. Dios sigue revelando, mostrando, dándonos instrucción acerca de la palabra, de lo que significa, de lo que implica. Y sí, aquí me dio 2 claves en cuanto al 500 y 250, pero Dios me añadió más. Qué hermoso es nuestro Dios. Fíjese, dice aquí Ezequiel 45:1.
Dice aquí: cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, ofreceréis una parte al Señor, una porción sagrada de la tierra. La longitud será de 25,000 codos y la anchura será de 20,000. Será sagrada en toda su extensión alrededor. De ella se tomará para el santuario 500 codos por 500 en cuadro alrededor y un espacio abierto en derredor de 50 codos. Y de esta área medirás una longitud de 25,000 codos y una anchura de 10,000. Y en ella estará el santuario, un lugar santísimo. Esta será la porción consagrada a la tierra para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar al Señor. Será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Y mire, aparentemente aquí, como que no habría tal vez mucha comprensión o entendimiento de lo que está aquí. Pero primero, déjeme ponerlo en antecedentes. Esto se narra, lo de este templo, lo de esta construcción, o mejor dicho, ciudad. Esta es una ciudad lo que se está narrando. Déjeme ver si encuentro aquí un versículo rápidamente para... No lo tengo aquí en pantalla, pero lo puedo leer acá. Es en Ezequiel 40. Dice aquí en Ezequiel 41. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, en aquel día fue sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Y en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto, sobre el cual había como un edificio de una ciudad al mediodía. Y me llevó allí aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto de metal y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Bueno, a partir de Ezequiel capítulo 40, se narra una ciudad, una edificación a semejanza de una ciudad. Y se dan medidas, se dan características en cuanto a dimensiones, elementos que componen, detalles específicos de esta ciudad o este templo, que mejor dicho, pues es una ciudad. Y es interesante porque esta ciudad que se narra a partir de Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48, pues en esta ciudad hay mucha, vamos a decir, misterio, duda en cuanto a qué representa esta ciudad. Si representa acaso un nuevo templo, porque rompe de alguna manera las características completas de los, por ejemplo, el templo que hizo Salomón y que posteriormente vino y reconstruyeron en época de Ageo y Zacarías el pueblo. O sea, rompe completamente con las características mostradas en ese primer templo. Si hablamos de compararlo con lo que se muestra en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de una ciudad, se habla de una ciudad en cubo, que es la ciudad santa, la nueva esposa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios a una nueva tierra. Entonces, no compagina ni con lo que es el primer templo, el cual hizo Salomón, bajo las instrucciones que Dios
le había dicho a su padre David, ni compagina con lo que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. O sea, no hay una correspondencia o una correlación entre lo que es el templo de Salomón y entre lo que es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo de Dios. Entonces, esta ciudad que aquí se menciona, aquí, conforme le leí ahí en Ezequiel 42, que lo suben a un monte alto y ve un edificio como edificio de una ciudad al mediodía, dice aquí. Entonces hay pues obviamente pues preguntas, dudas en cuanto a qué representa esta ciudad. Ajá. Algunos dicen que pues es un templo espiritual, que no es algo que se vaya a hacer propiamente, sino que representa algo completamente espiritual. Otros dicen que es probablemente una ciudad que se vaya a levantar en el periodo de 1000 años, en el libro de Apocalipsis. Es una templo ciudad que se va a levantar en ese periodo de 1000 años. Entonces, en cuanto a esto, pues hay muchas significados posibles que le han dado distintos pues investigadores, estudiosos de la Biblia. Hay muchos. Y bueno, algunos son, pues cada quien da sus aportaciones, sus significados, sus ejemplos. Pero yo que estaba estudiando esto y conforme lo que le dije, yo, pues quiero yo hacer una aportación, mi granito de arena, de lo que yo puedo entender que es esta ciudad. Y para mí es mi aportación, es mi granito de arena. Esta ciudad es la ciudad de la unción. Ah, caray. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que la ciudad de la unción? Sí. ¿Por qué digo yo eso? ¿En qué me baso? ¿En qué me apoyo para dar esa definición? Bueno, vamos a entrar en detalle. Si usted se da cuenta, aquí hay unas medidas. En cuanto a estas medidas, dice aquí, porque lo que se está narrando en Ezequiel 45:1 es el tamaño general de lo que es el terreno, dice aquí, de esta ciudad. Ezequiel 41 dice, cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, ofreceréis una parte al Señor, una porción sagrada de la tierra. Y nos dan datos. La longitud será de 25,000 codos y la anchura será de 20,000 codos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para que usted me entienda, esto quiere decir, dice aquí claramente, que de aquí a acá, conceptualmente, dice, la longitud será 25,000 codos. Ahí está. Y la anchura, estamos hablando de 20,000 codos. O sea, no es exactamente un cuadro perfecto. No es un cuadro perfecto, es un rectángulo. Estamos hablando de 25,000 codos, en este caso, ¿cómo se llama? 25,000 codos de largo. Y en este caso, del otro lado estamos hablando de 20,000 codos. Ok. Vamos a decir que eso es propiamente el terreno, el predio. Para que tú tengas una idea en medidas normales de las que nosotros estamos habituados,
pensando que el codo son 45 centímetros, los 25,000 codos se pueden traducir en 11,250 metros. 11,250 metros. Y los 20,000 codos se pueden traducir en 9,000 metros. Entonces, vamos a decir que el tamaño promedio, así rápido, de manera redondeada, es de 9,000 por 11,250. 11,000 metros. Entonces, pues sí se ve que es un predio bastante grande. Pero tampoco es una ciudad enorme. Estamos hablando aproximadamente 11 kilómetros y fracción en un sentido y 9 kilómetros en el otro sentido. Entonces es una ciudad, pero no es una ciudad enorme, es una ciudad pequeñita relativamente en ese contexto. Ahora, esto, ¿qué quiere decir? Porque aquí hay algo bien interesante. Le voy a poner aquí el predio. Se lo voy a dibujar aquí. Aquí está. Ahí está el predio o el terreno de 20,000 por 25,000 codos. Pero note por favor algo interesante. Si yo saco el área de este gran predio, yo tendría que multiplicar pues 25,000 por 20,000 para sacar el área. Ajá. Yo tendría que sacar 25,000, multiplicar 25,000 por 20,000. Cuando yo multiplico 25,000 codos por 20,000 codos, me da 500 millones de codos cuadrados, porque es una unidad, una medida de superficie. Entonces, el área de este predio en codos cuadrados, porque es la medida que se nos da ahí, es de 500 millones de codos cuadrados. Ahora, hay algo interesante también en todo esto. ¿Por qué? Porque se nos añaden otras medidas. Se nos añaden otras medidas. Nos dice aquí, ya ahí está el grande predio. Pero el versículo 2, versículo 3 dice, de esta área, de esta gran área, vamos a sacar otra área. Dice, de esta área medirás una longitud de 25,000 codos y una anchura de 10,000. Y en ella estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción consagrada de la tierra para los sacerdotes ministros del santuario que se acercan para ministrar al Señor. Será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Entonces, se nos da otro dato. Dice, de la área grande anterior vas a sacar otra, vas a tomar otra. Una que tiene ¿qué? 25,000, el mismo largo de la otra, pero esta va a tener 10,000 de ancho. Ajá, es lo que puse aquí en más oscurito. Entonces va a tener 25,000 por 10,000. Y esa área, bueno, ahí va a haber un templo, un templo porque va a haber un lugar santo y un lugar santísimo, pero también va a ser para las casas de los sacerdotes. Lo dice claramente, dice, esta será la porción consagrada de la tierra para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar al Señor, y será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Entonces quiere decir que los sacerdotes vivirán cercanos a lo que es el templo que habrá ahí, porque habla de un lugar santo y de un lugar santísimo. Y esta área, que es parte de la grandota que habíamos sacado al principio de 25,000 por 20,000, pues va a ser de 25,000 por 10,000. Bueno, ¿y cuál es lo curioso? ¿Cuál es lo curioso de el 25,000 por 10,000? Pues algo bien interesante, que 25,000 por 10,000 me da 250 millones.
de codos cuadrados. Y cuando yo tomo el predio completito es de 500 millones de codos cuadrados. Y por ahí se nos da un dato pequeñito, porque cuando se habla ya específicamente del santuario, Ezequiel 45:2 dice, de ella se tomará para el santuario 500 codos, dice 500 codos por 500 en cuadro. Entonces hay un pequeño espacio chiquito aquí, donde se estaba, que va a ser para un santuario de 500 por 500. Bueno, ¿y por qué me llama la atención? ¿Por qué me llama la atención? Pues porque resulta ser que aparecen otra vez el 500 y el 250. Fíjate qué interesante. Aparece otra vez el 500 y el 250 que habíamos visto hace rato. Cuando hablábamos de los componentes del aceite de la santa unción, deja borro aquí para que no interfiera. Cuando hablábamos de los componentes de la santa unción, decíamos que 500 ciclos de mirra y 500 ciclos de casia y 250 ciclos de canela y 250 ciclos de cálamo de caña. Y que 500 representan también la destrucción de los 500 varones que se rebelaron en la época de la reina Esther junto con y contra Mardoqueo. Y que los 250 son los que se rebelaron contra Moisés y Aarón y que fueron consumidos, destruidos. Pues qué interesante, porque en esta ciudad, hablando de estos dos grandes áreas, el predio completo mide 500 millones de metros cuadrados, 25,000 por 20,000, y el que corresponde a los sacerdotes para sus casas y el templo es de 250 millones de codos cuadrados. Codos cuadrados, creo que dije metros cuadrados. Codos cuadrados. Entonces otra vez aparece 500 y 250. Exactamente las medidas en número, en cantidad, que corresponden al aceite de la santa unción de sus componentes. 250 para canela y cálamo y 500 para mirra y casia. Y todavía como para reafirmar un poco más, pues se nos habla de un pequeño, ¿cómo se llama? Lugar para el santuario de 500 por 500. Entonces, qué interesante, porque aquí está el área de 500 millones de codos cuadrados, el área de 250 millones de codos cuadrados y el área pequeñita de 500 por 500. Las mismas cantidades que corresponden al aceite de la santa unción. ¿Esto qué me dice a mí? ¿Esto qué me dice a mí? Porque si habíamos dicho que la unción o el aceite de la unción tiene que ver con la enseñanza. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseñará todas las cosas, o os enseña toda, la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces,
Lo que te quiero decir es esto. Esta ciudad que tiene 500 millones de codos cuadrados como terreno grande, y dentro tiene una área ya para las casas de los sacerdotes de 250 millones de codos cuadrados, que corresponden exactamente con los dos números que atañen al aceite de la Santa Unción. Esta ciudad, pues es una ciudad de la unción. Es la ciudad de la unción. ¿Y qué quiere decir la ciudad de la unción? Es un centro de enseñanza. Es un centro de enseñanza, es un colegio de enseñanza, es una escuela de enseñanza, una ciudad de enseñanza. Y mira que para mí es fácil entenderlo, porque cuando yo estaba estudiando, yo estudié mi carrera de ingeniero civil y que me gradué y me titulé como ingeniero civil. Yo lo estudié en Ciudad Universitaria, en México, Ciudad de México, Ciudad Universitaria. Ahí estudié yo mi carrera. Y sí, y se le dice ciudad universitaria porque pues es una pequeña ciudad, porque son varios edificios, porque están las distintas carreras, está química, está filosofía, está medicina, está veterinaria, ciencias de las tierras. Bueno, hay un montón de edificios y por eso en su tiempo se le conoce como la ciudad universitaria, que es un centro de enseñanza. Entonces, cuando yo veo esto aquí, pues lo que yo estoy viendo, que pues esta ciudad, pues es una ciudad que se dedica o que va a ser, es un centro de enseñanza, es una ciudad universitaria, es la ciudad de la unción, la ciudad de la enseñanza. Fíjate que es que Dios es bueno. Aquí está. Y entonces cuando dice la escritura, no tenéis necesidad que nadie te enseñe. No. Entonces, ¿quién me va a enseñar? Pues la unción misma te va a enseñar. ¿Cuál unción? Aquellos que se vayan a la ciudad universitaria o que se vayan a la ciudad de la unción, a la ciudad de la enseñanza, a los que se apunten a los cursos, a las carreras, a los estudios que se dan en la ciudad de la enseñanza. Aquellos que estén matriculados en este centro de enseñanza. Porque entonces ahora entiendo que esta ciudad, este edificio como ciudad, pues es un centro de enseñanza. Dice ahí, por ejemplo, mira, aquí dice, Isaías 45:5 dice, asimismo, porque ahí tengo yo hasta el 4, Ezequiel 45:5 al 6, porque yo ahí en el texto yo tengo hasta 45:4. Voy a seguir leyendo. Asimismo, 25,000 de longitud y 10,000 de anchura, lo cual será para los libistas, ministros de la casa en posesión, con 20 cámaras. Y para la posesión de la ciudad daréis aparte 5,000 de anchura y 25,000 de longitud. Bueno, entonces esta es una ciudad, es un centro de enseñanza, es una especie de universidad de enseñanza. Ahora, yo nada más me pregunto, ¿qué tanto podremos aprender? ¿Qué tanto Dios nos enseñará para aquellos que se inscriban a la ciudad de la unción o a la ciudad de la enseñanza? ¿Qué secretos nos van a mostrar? ¿Qué revelaciones nos van a enseñar? ¿Qué cosas vamos a aprender? ¿En qué nos vamos a preparar? ¿En qué nos vamos a capacitar? ¿De qué me voy a graduar? ¿Qué carrera es la que voy a tomar? No sé, mi hermano, ahorita me empieza a volar la mente, porque esto es increíble, todo lo que se va a aprender y enseñar aquí. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes están destinados a aprender
matricularse o inscribirse en este centro de enseñanza, en esta ciudad de enseñanza o la ciudad de la unción? ¿Quiénes? Pues para la ciudad de la unción, los ungidos. ¿Cuáles ungidos? Los cristianos. La palabra cristiano es ungido. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar destinados para entrar a este centro de enseñanza, a este centro universitario o de unción? Pues los ungidos, los cristianos. Amén. Oye, es que esto es increíble. Porque ¿yo qué es lo que yo creo? Que cuando nosotros ya estemos allá con el Padre, Dios nos va a seguir instruyendo, Dios nos va a seguir capacitando, Dios nos va a seguir enseñando, Dios nos va a permitir que nos matriculemos en este centro de enseñanza, en esta universidad de la unción o en esta ciudad de la unción, y quién sabe qué tanto vamos a aprender y conocer y saber, y en qué nos vamos a capacitar, en qué nos vamos a especializar, en qué vamos a aprender y a entender. No lo sé, mi hermano, esto va a ser algo, ¿cómo decirte? Pues de otro nivel. Es una enseñanza especial, es una enseñanza ungida, es una enseñanza celeste y es la unción la que nos va a enseñar, en este caso, la universidad de la unción, la ciudad de la unción, este centro de enseñanza. Yo no sé si te quieres ir apuntando a hacer tus inscripciones para ir a esta ciudad de enseñanza. Que lo que yo creo que hoy en día lo que nosotros aprendemos o sabemos o logramos a entender cuando estudiamos la palabra, pues de alguna manera son pequeños esbozos, son pequeños adelantitos, así chiquitititititos, como lo que yo te había dicho hace rato en el caso del santuario, de aquí de chiquito, 500. Este pequeño espacio que se llama el santuario es tu lugar, tu santuario, es tu comunión con Dios, es tu relación con Dios, es lo que tú decides aprender cuando estás con Dios aquí en esta tierra. Ese chiquitito, lo quiero ver así. Entonces nos dan un pequeño adelanto, un pequeño conocimiento, cuando tú te pones a orar, cuando tú te pones a estudiar la palabra, cuando tú te pones a investigar y con ganas, con amor, y empiezas a descubrir, pues empiezan a salir cosas de parte de Dios y Dios nos empieza a mandar uno que otro adelanto, una pequeña revelación, un pequeño entendimiento, algo chiquitito en este cuadrito de 500 por 500. Fíjate, qué bonito. Entonces, ese pequeño cuadrito que está ahí, pues es lo que nosotros recibimos acá. Pero ese nomás es el adelanto en pequeñito. ¿Qué será? ¿Qué será cuando ya estemos plenamente integrados en este centro de enseñanza, de unción, en esta universidad celeste? La unción nos va a enseñar todas las cosas. ¿Y de qué nos habremos de matricular y de qué nos habremos de recibir? No, mi hermano, yo ya estoy emocionado porque si aquí me falta tiempo para aprender y estudiar y comprender, ¿qué será cuando estemos allá? Uy, mi hermano, y cuando tenga acceso a las bibliotecas celestes, a los libros de por allá, al conocimiento de allá, del cosmos, del universo, de la ciudad, del templo de Jerusalén. O sea, va a ser toda una vida de enseñanza, de conocimiento, de aprendizaje. Nuestro Dios es tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, que ni la eternidad nos va a alcanzar para aprender y saber de Él. Porque eso es lo que dice la Escritura, que dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Y entonces, el conocer, el aprender, el saber de Él, pues se necesita simplemente mínimo la eternidad. ¿Y dónde vamos a estar aprendiendo y escudriñando?
Pues en la ciudad de la unción, en la ciudad de la enseñanza. Ahora entiendo por qué esta ciudad no compagina con lo que es propiamente con la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios y baja al cielo nuevo y tierra nueva, y no compagina con las características del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque al final este es aparte, este para mí es un centro de enseñanza. No, mi hermano. Yo ya estoy que quiero llegar allá. Ahora, porque esta va a ser una educación o una enseñanza de calidad. Y Dios nos da pequeños chispazos, pequeños entendimientos, que aquí pensamos, ¡no! ¡Y qué gran revelación! ¡Qué bárbaro! Y Dios le mostró, y Dios dijo, y pensamos que son grandes cosas. Y no, mi hermano, son pequeñitas cosas, chiquitititas, comparado con lo que se viene. Amén. Ya me estoy emocionando yo. Bueno, pues aquí está la ciudad de la unción, la ciudad de la enseñanza. Fíjate que esto es interesante porque hay otro pasaje que nos deja ver parte de esto. Cuando yo leo Juan 6:44 y 45, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, noten por favor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Al final, todos los que llegamos a Jesucristo, todos los que nos entregamos a Jesucristo y fuimos al encuentro con Él, fue porque el Padre lo trajo. O sea, el Padre se los llevó a Jesucristo. Aquí lo está diciendo claramente Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y entonces yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces está claro que todos los que llegan a Jesucristo, todos los que se entregan a Jesucristo y lo confiesan y lo declaran como Señor y Salvador y norman su vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es porque el Padre se los llevó a Jesucristo. Ahora, interesante, ¿cómo fue la manera? Aquí viene lo bonito. ¿Cómo fue la manera que Dios Padre llevó a Jesucristo a todas esas personas? ¿Cómo fue que nos llevó? ¿Qué método usó? ¿Qué estrategia? ¿Cómo fue que los presentó delante de Jesús? Se los llevó a Jesús, a todos ellos. Lo dice el versículo que sigue. Escrito está en los profetas. Esto ya está escrito. Y serán todos enseñados de Dios. Fíjense, escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Todos van a aprender de Dios, todos van a ser enseñados por Dios. Todos. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Entonces la forma como Dios lleva a sus hijos delante de Jesucristo, porque lo dice Jesús, nadie viene a mí si es que el Padre no me los trae. Entonces la forma como Dios se los lleva y los presenta delante de Jesucristo fue a través de una enseñanza, fue a través de un aprendizaje. Porque lo dice aquí, así que todo el que oyó del Padre y aprendió, viene a mí.
Y aquí viene la pregunta interesante. Todos nosotros, pues ya seguimos a Cristo. Es más, nos llaman cristianos, nos dicen cristianos, ungidos. Ya aprendimos ya somos seguidores de Jesucristo. Ya somos la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo fue que llegamos a Jesucristo? Pues porque el Padre nos envió. ¿Y cómo nos envió? Porque tuvimos que aprender de las clases que nos daba el Padre, de la enseñanza que nos daba el Padre. Esto está precioso. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces yo te pregunto, y me pregunto, ¿cuándo tomaste clases con el Padre? ¿Cuándo aprendiste los cursos de enseñanza que el Padre te dio? Porque si no hubiera sido porque el Padre te hubiera enseñado, o porque el Padre te hubiera educado, tú no hubieras llegado a Cristo. Lo dice Jesús literal. Así que todo el que oyó del Padre y aprendió de lo que Él enseñó, viene a mí. Entonces, yo para haber llegado a Cristo Jesús, es que tuve que haber pasado por un curso, por una educación, por una enseñanza que el Padre me tuvo que dar. Ay, Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo tú y yo escuchamos al Padre y aprendimos de Él? ¿En qué momento Él nos enseñó cosas? ¿En qué momento aprendimos? Porque si no hubiera sido por eso, por esa enseñanza, por ese aprendizaje, por escuchar al Padre que nos instruía, instrucción, Torah, enseñanza, nosotros no hubiéramos llegado a Jesús. No hubiéramos llegado a Jesús. Oh, qué interesante. Entonces, en algún momento, nosotros tuvimos que escuchar y aprender de lo que el Padre enseñaba. Y bueno, obviamente que esto se entiende solamente por la preexistencia. La preexistencia, nuestra etapa previa que tuvimos antes de llegar a esta tierra. Ahí aprendimos del Padre. Ahí fuimos enseñados. Nomás te recuerdo un versículo, porque hablar de la preexistencia, por eso ahí hay un tema en internet que subí hace ya mucho tiempo, pero nomás para dar un versículo. Dice, Jeremías 1:4, fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Está hablando a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras aquí en la tierra, yo ya te conocí, ya platiqué contigo, te enseñé, te eduqué, te santifiqué, te preparé. Ándale. Fíjate. Entonces, esto es lo que se llama la escuela del Padre. La escuela del Padre, donde el Padre nos enseñó, donde el Padre nos educó. Y cuando llegamos acá, a esta tierra, tarde que temprano, esa enseñanza que en su momento recibimos del cielo, pues quedó algo aquí en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y por eso cuando nos hablaban de Jesús, nos empezaron a hablar de Jesús, pues de alguna manera nuestro corazón y nuestra alma se volcó para seguir a Jesús, porque ya habíamos aprendido de el Padre. Bueno, vamos a ver
¿Dónde está escrito esto? Porque dice Juan 6:45, escrito está en los profetas. Entonces hay una referencia en el Antiguo Testamento. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces vamos a ver qué dice el escrito está. Y eso se toma de Isaías 54:11 y hace alusión a una ciudad. Isaías 54:11 dice, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Y entonces ahí está hablando, pues, de una construcción. Ahí está hablando de cimientos, ahí está hablando de piedras, ahí está hablando de ventanas, ahí está hablando de puertas. Ahora entiendo, pues está hablando de ese centro de enseñanza de la ciudad de la unción. Porque dice, voy a leer del 12, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y todo tu término de piedras de buen gusto, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Amén. Ay, mi hermano. Entonces, pues aquí está haciendo alusión a una ciudad donde van a ser enseñados. Entonces, mi hermano, cuando tú y yo salgamos de esta tierra, vamos a volver a la escuela de donde salimos. Vamos a volver a las clases que teníamos. Yo creo, si me lo quieres ver desde este punto de vista, porque alguien me puede decir, pastor, pero ¿por qué bajamos acá? Híjole, pues yo creo que porque reprobamos algunos cursos. Reprobamos el curso de fidelidad, de entrega, de obediencia, de lealtad. Reprobamos. Y nos mandaron acá. Quiero verlo desde ese punto de vista. Pero cuando regresemos es porque vamos a recuperar el lugar que teníamos en esa escuela donde el Padre nos estaba enseñando, donde el Padre nos estaba educando, pero ahora con el conocimiento de Cristo, ahora con la comunión con Cristo, con el Maestro principal, la unción, la enseñanza. Esto es precioso. Entonces esta ciudad de la unción, esta ciudad de la enseñanza, pues es un lugar donde vamos a aprender directamente de la boca de Dios, de la boca de Jesucristo, de la boca del Espíritu Santo. Y ya con esto, pues yo ya puedo entender varias cosas, rápidamente ya para terminar, porque Ezequiel 46:9, hablando de esta ciudad, dice, pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte a adorar, saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y esto lo habíamos comentado. El que entra por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur. El que entra por la puerta del este, pues saldrá por la puerta del oeste, por el lado opuesto. Y al final, en esta ciudad universitaria, en este centro de enseñanza, pues el flujo siempre va a ser una cruz. Entras en un extremo y sales por el otro extremo. Entras por ese extremo y sales por el otro extremo. Entonces al final el flujo es una cruz. Vamos a seguir aprendiendo de Jesucristo, de su obra. Él va a ser nuestro maestro, Él va a ser nuestra guía, Él va a ser nuestra dirección. Vamos a seguir aprendiendo, conociendo de Él. O sea, nuestra vida cristiana va a seguir.
Y hablando de esta ciudad estudio, de esta ciudad enseñanza, pues de esta ciudad estudio, de esta ciudad enseñanza sale un río. Lo dice ahí Ezequiel capítulo 47. Dice así, Ezequiel 47:3, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con las aguas hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que ya no pude pasar porque las aguas habían crecido. Agua que tenía que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces, fíjate, porque estas aguas de este río salen de esta ciudad estudio, de esta ciudad unción, de esta ciudad enseñanza, de este centro universitario celeste. Salen de ahí, de estas aguas. Entonces, si yo le digo que esta es la ciudad de la unción, la ciudad de la enseñanza, la ciudad universitaria, pues el río que sale, pues es un río de unción, es un río de enseñanza, es un río que sale para todos los lados. ¿Para qué? Para sanear al pueblo, a las gentes. Todo esto viene de esa ciudad de la unción, de la enseñanza, de la instrucción, del conocimiento, donde en su tiempo atrás, en nuestra etapa preexistencial, tomamos algunos cursos, algunas capacitaciones y aprendimos y escuchamos del Padre. Que por alguna situación bajamos acá, quién sabe qué cursos reprobamos, pero vamos a volver a regresar. Y lo que hoy tenemos en cuanto a enseñanza y instrucción son esos pequeños chispazos representados en ese santuario de 500 por 500, ese pequeño y chiquitito santuario. Son los chispazos de revelación, de entendimiento y de comprensión que tenemos. Por eso, mi hermano, estar en Cristo, en la vida cristiana, es algo apasionante. Es algo... No tenemos palabras para poder describir, entender y comprender todavía lo que vamos a conocer, a vivir, a aprender y a saber. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido a corazón de hombre, es lo que yo tengo preparado para mis hijos. Si aquí sentimos, algunos pueden sentir que ya saben mucho, pues en realidad no saben nada. Es tal el conocimiento, la instrucción, la enseñanza que Dios nos va a dar, que ya nos está dando desde ahorita, pero que en su tiempo nos va a multiplicar, pero por mil, porque si hablamos aquí de las dimensiones de la ciudad, 25,000 por 20,000 son 500 millones, y 25,000 por 10,000 son 250 millones. O sea, ¿qué tanto se va a multiplicar y crecer el conocimiento, la comprensión, la relación que vamos a tener con nuestro Dios? Es algo que queda fuera de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Por eso, yo te invito, hermano. Sé que hay pruebas, hay escasez, hay carencia, hay dificultades, hay batallas, pero no dejes de instruirte, no dejes de querer aprender, de querer capacitarte, de querer saber, de querer conocer de las cosas de Dios. No dejes, insiste, insiste. Si hay algo que no entiendes, pregúntale a Dios, Dios te lo mostrará de una u otra manera.
pero siempre con esa intención, siempre con ese ánimo de conocer y de saber. Ya tú y yo estábamos matriculados, inscritos en la ciudad de la unción, en la escuela del Padre. Que sí reprobamos, pues seguramente. Pero ya ahorita en Cristo Jesús recuperamos eso y Dios nos está dando secretos y tesoros, conocimientos que antes no sabíamos. Entonces, y la unción pudre los yugos de esclavitud. Ataca y destruye a todos nuestros enemigos. Por eso, instrúyete, capacítate, aprende. Y todos tus enemigos van a ser evidenciados y avergonzados. Tus enemigos de la mente, tus enemigos del corazón, tus enemigos que están en tu derredor, que no te dejan salir adelante. Amén y amén. Es que esto es precioso, mi hermano. Amén. Oh, shikarabai, shitsarababashe. Mi hermano. Mi hermano. Vamos a tener una eternidad para seguir aprendiendo, para seguir conociendo de las grandezas de nuestro Dios, de los tesoros de nuestro Dios, del conocimiento de las creaciones, el conocimiento de los universos. Lo que al día de hoy sabemos es una pequeña pincelada nada más. Dice un versículo, tan solo el borde de su manto, de sus caminos. Lo que hoy sabemos es el borde, es la orillita. Hay tantas cosas, tanto conocimiento, tanta enseñanza, que solo con la vida eterna tendremos mínimo para aprender. Mi hermano, esta es una invitación a que seas una persona ungida, mujer, hombre, joven, niño, ungidos, una familia ungida. Hay un río que sale, y este río tiene su origen en el cielo, porque allá está esta ciudad de la unción. Está arriba esta ciudad de la unción, allá está arriba, allá está la escuela del Padre. Pero bendito su nombre, que de allá sale un río hacia la tierra y mojó nuestros pies a la altura de los tobillos. Y ahí ha empezado un crecimiento. Ahí ha empezado un desarrollo. A lo mejor esté llegando a las rodillas, a la cintura, a los lomos, la espalda, no lo sé. Pero sale un río de instrucción que viene desde arriba, desde lo alto. Porque quiere Dios que seamos personas ungidas, enseñadas, capacitadas. Y todo yugo de esclavitud, de opresión,
empieza a pudrirse. Empieza a ser destruido. Oh, Shikarababa y Shikalama Shandarama. Mi hermano, no te desanimes en tu corazón. Sí, las cosas son difíciles. Dice Isaías 54:11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedra preciosa, tus puertas de piedra de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados del Señor y multiplicará la paz de tus hijos. Viene ese río, viene esa unción de enseñanza. ¿Para quiénes? Para los que están fatigados, para los que se sienten pobres de su alma, pobres de su espíritu, los que tienen fatiga en el alma, los que están sin consuelo, sin ánimo. Dice, yo te voy a cimentar sobre piedras de carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Ventanas pondré de piedra preciosa, puertas de piedras de carbunclo y todo tu término con piedras de buen gusto. Yo no sé cómo estás. A lo mejor estás ahorita fatigado, fatigada, en medio de una tormenta, en medio de una grande tempestad. Tal vez no hay consuelo, no hay ánimo, te sientes completamente exhausto, desanimado. Pero que esta palabra, esta enseñanza que Dios está derramando, sea para que te afirmes, sea para que afiances tu cimiento, para que te fortalezcas. Que esta palabra te sirva para que te afirmes. La vida del cristiano es difícil. Son los términos de la unción. Son los términos de la unción. Tenemos que pasar sufrimiento, amargura, de la mirra. Tenemos que ser probados, medidos, cálamo, caña. Tenemos que humillarnos y doblegarnos, casia. Pero que nunca deje de haber esa ofrenda de olor grato. Y tendremos resurrección. Parte de eso ya lo estamos viviendo. Y todavía Dios añade, he aquí envío mi río, mi unción. Tú que estás fatigada, fatigado con tempestad. Tú que no tienes consuelo. Tal vez ahorita tu economía está escasa. Tal vez no tienes trabajo, o el trabajo es muy fuerte y ganas poco. Tienes problemas familiares ahí en tu casa, dificultades. No sé qué te tiene fatigado, fatigada. No sé qué te tiene sin consuelo. No sé qué es lo que te envuelve y que provoca el desánimo. Pero hay una unción, hay un río que llega para ungirte y para que destruyas los yugos de esclavitud, para que te levantes fuerte, para que te levantes capaz
y destruyas esos yugos, esas opresiones, eso que te lastima y ofende a tu casa, a tu familia, a tu persona. Que se pudran esos yugos, que se quiten esos lazos de esclavitud, esos lazos de cazador, esas redes, que se deshagan. Es parte de Dios, es parte de la enseñanza. Levántate, afiánzase en esta palabra. Oh Señor. Y ahí va ese río, ese río de unción que sale de la ciudad de la unción, que llega a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, a los lomos. Y te va fortaleciendo, te va animando, te va levantando. Te va respaldando. Oh Señor. Gracias Señor porque es tanta la enseñanza. Tanto lo que tenemos que aprender y comprender y entender. Y que podamos nosotros recordar, Señor, lo que en su momento aprendimos cuando estábamos en tu casa. Cuando tú mismo nos enseñabas, nos instruías, nos capacitabas. Que puedan venir a memoria esos chispazos de lo que tú nos decías. Porque gracias a eso que escuchamos de ti, llegamos a Cristo. Llegamos al Cordero. Señor, fortalece a tu pueblo. Fortalece a tus hijos. Fortalece a estos que están escuchando, mi Dios. Y que todo desánimo, toda fatiga, todo desconsuelo empiece a ser quitado. Que los simientes, Señor, sobre piedra, en fuerza y en capacidad. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Porque ciertamente, Señor, a ti es toda gloria y toda honra, Padre. Te alabamos, mi Dios. Te bendecimos, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor bendito. Y agradecemos, Señor, tan grande, grande, grande misericordia. Oh, Shribikaira Mamamashi. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén.